¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento en las redes del Museo Archivo de la Fotografía, tanto aquí en México como allá en Bolivia. Aquí en México son las 6 de la tarde, allá en Bolivia ya son las 8 de la noche, y es que en este evento en particular de la segunda semana de las jornadas de patrimonio en torno al patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual, tenemos justamente a una invitada de honor, que es la investigadora Miriam Vargas Solís, y quien está directamente desde Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y bienvenida a las redes sociales del MAF. Gracias a ti, Daniel, y quiero agradecer también al MAF por la invitación que me han hecho. Pues bien, este conversatorio ha tenido bastantes compartidas en el Facebook y se ha rolado muy bien. Eso nos da mucho gusto porque muchas personas te siguen, Miriam, y están atentas a este conversatorio que tiene justamente por título Fototarjetas, la moda del retrato tarjeta, que es uno de los primeros temas que vas a comentar, y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX. Todo esto en el contexto boliviano. Y bueno, pues este conversatorio vale decir que es propiciado justamente por la investigación de Miriam Vargas en archivos importantes como es el espacio Simón L. Patiño de La Paz y también el archivo Josermo Murillo Bacareza en Oruro. A ellos también les agradecemos muchísimo por permitirnos reproducir algunas de las imágenes con las que va a trabajar la maestra Miriam. Y bueno, pues sin más, ya se está conectando mucha gente, están mandando saludos, pero vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Miriam Vargas Solís es licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Lovaina la Nueva de Bélgica, diplomada en Sociología, sección Antropología Social, también en la misma universidad. Es magíster en Antropología, mención con Antropología Andina, de la Flaxo sede Ecuador. Su área de especialización es, por supuesto, es la Antropología Visual. Siguió cursos de formación en la misma escuela de altos estudios en ciencias sociales en París. Cursó realización de cine documental Atelier Baran en París también. Ha sido coordinadora académica y docente de la carrera de antropología en la Universidad Católica Boliviana y en la carrera de comunicación social en Univalle, en Cochabamba. Como consultora independiente, ha realizado estudios de trabajos de investigación para distintas instituciones sobre temáticas sociales y culturales y trabajos de curaduría de fotografías de archivo histórico para exposición. Ha publicado artículos en revistas y libros y realizado videos documentales. Entre sus trabajos de curaduría tiene curadora de la exposición Fotografía y Fotógrafos Oruro 1860-1930, archivo Josermo Murillo Bacareza en el 2015, curadora de la exposición fotográfica El Espejo de la Memoria, tarjetas de visita en Bolivia en el siglo XIX, en el espacio Simón L. Patiño, curadora de la exposición de iconografía lítica religiosa La Piedra Santo, una muy interesante exposición y el proyecto también sumamente experimental. Ha publicado, entre otros temas referidos a la fotografía, un artículo especializado titulado Pequeños retratos para intercambiar la fotografía de visita y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX en el libro Bolivia, Lenguajes Gráficos, que se publicó en el 2016, La moda del retrato tarjeta, formatos fotográficos utilizados en la segunda mitad del siglo XIX, archivo Josermo Murillo Bacareza, en la revista Historias de Oruro, año 6, número 32, publicada en el 2015, entre muchas otras cosas.
Y bueno, pues la verdad estamos muy contentos, Miriam, de tenerte en las redes sociales del Museo Archivo de la Fotografía. Nos conocimos en un congreso en La Paz ya hace 2 años. A todos los amigos de Bolivia, pues les mandamos un fuerte abrazo, a Denise, a la doctora Gabriela, a Martín, bueno, a todos los que conformaron y conforman esa red de investigación en antropología visual, de historiadores sobre la fotografía, sobre la iconografía de La Paz y de otros países. Un fuerte abrazo. Y pues sin más, los dejo con la maestra Miriam Vargas Solís. El público es tuyo, Miriam. Gracias, Daniel. Muy bien, comenzamos. Fototarjetas, la moda del retrato tarjeta y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX. Bajo este título he querido juntar las dos investigaciones que he realizado, de modo que mi presentación va a tener 2 partes. La siguiente, por favor. La siguiente imagen. Bien. Pequeños retratos para intercambiar, la fototarjeta de visita y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX. Este es el título del artículo publicado en el libro Bolivia, Lenguajes Gráficos. Voy a extraer algunos temas en esta oportunidad. Bien, quiero comenzar con un epígrafe que dice: el poder de la fotografía en el siglo XIX está en su absoluta novedad, en el alcance progresivo de los sueños de inventores, en la transgresión de los cánones seculares de las imágenes. La cita es de Michel Frisot. Bien, voy a hacer la introducción, por favor. La fotografía tiene por don fascinar. Su invención trajo al mundo un nuevo tipo de imagen, cuyo realismo, que resulta de su capacidad de fijar la impresión luminosa de los seres y de las cosas, maravilló. Quizás la mejor manera de acercarnos a lo que significó la fascinación que produjo su invención en su dimensión social es la que ha quedado testimoniada en las pequeñas imágenes fotográficas de las cartes de visita o fototarjetas de visita, como la imagen que vemos en pantalla, cuya aparición a mediados del siglo XIX supuso en la historia de la fotografía el inicio del gran despegue comercial de la fotografía de retrato, su multiplicación en grandes tirajes y su difusión masiva, lo cual popularizó la fotografía, generó nuevas prácticas y modeló un nuevo uso social de la imagen. La carte de visite fue introducida en el mercado por el fotógrafo francés André Adolphe Eugène Disdéry, quien patentó en noviembre de 1854 un procedimiento de multiplicación de retratos fotográficos. Dicho procedimiento, según Michel Frisot, consistía en realizar sobre una misma placa de negativo de vidrio al colodión 4, 6 u 8 tomas, facilitadas por el empleo de una cámara con varios objetivos y un chasis especial. El tiraje, impreso por contacto sobre papel albuminado, presenta pequeñas viñetas de 6 por 9 centímetros. Estas luego eran recortadas y pegadas encima de un cartón delgado de formato tarjeta de visita. Surgía así el retrato tarjeta, producto industrial propio del siglo XIX, según la expresión de Disdéry. Disdéry creó la carte de visite o retrato tarjeta bajo la visión de ofrecer un producto industrial que estuviese a disposición de las masas públicas. Esto lo hace notar Deborah Poole en su estudio de las tarjetas de visita. Así, el nuevo procedimiento de multiplicación de retratos fotográficos, que tenía por ventaja obtener en una sola placa una serie de fotos en pequeño formato, abarataba el coste de cada fotografía y permitía su difusión a precio módico. A nivel representacional, como señala Freund, Disdéry creó una verdadera moda del retrato fotográfico. Esta moda fue impulsada por un acontecimiento inesperado en 1859. El emperador Napoleón III se hizo tomar una fotografía en el estudio de Disdéry.
Propagándose a nivel mundial a partir de 1859, el negocio de la tarjeta de visita será uno de los mayores de la época. El boom de su difusión hará que se produzcan millones de fototarjetas en el mundo. Ganando renombre, Disderi fotografiaba bajo el formato tarjeta a personalidades de la política y del arte. Así, teniendo por regla producir mercadería en serie a precios módicos, inauguró un comercio con colecciones de contemporáneos célebres. En París se multiplicaron los estudios que ofrecían al público el nuevo formato fotográfico. Las tarjetas de visita se vendían por docenas o centenas y eran obsequiadas e intercambiadas en toda ocasión, en la familia y entre amigos. Su uso era el de tarjeta de recuerdo. Hombres y mujeres obsequiaban su retrato tarjeta con una dedicatoria, que solía escribirse en el reverso de la tarjeta. En el reverso, además, se hallaba impreso el sello del fotógrafo que la había realizado. Estas tarjetas, como portadoras de estatus y prestigios, en el decir de Poole, circulaban en el medio social de la burguesía. Por otro lado, se podía obtener, como donde el fotógrafo o el vendedor de estampas, tarjetas de visita comerciales con la imagen de numerosos personajes famosos de la época, cuya circulación desató la fiebre del coleccionismo fotográfico. Al propagarse la tarjeta de visita de París hacia el resto del mundo, se fueron dando similares usos y prácticas en donde llegara esta moda, que alcanzó también a Bolivia. Esto ya es un resultado de la investigación que hicimos, ¿no? Este es uno de los aspectos que trato en un estudio monográfico titulado Pequeños retratos para intercambiar, la fototarjeta de visita y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX, que está ahí en el título fichado. Como dijo Daniel, este artículo fue publicado en el libro Bolivia, Lenguajes Gráficos, tomo 3, por la Fundación Simón y Patiño, el 2016. En dicho artículo abordo distintas temáticas que abarcan la producción y el uso social de la tarjeta de visita, ilustrándolas con ejemplares del fondo fotográfico del Archivo de La Paz. Este es el archivo que he investigado y que tenía una coordinación para la exposición que hicimos con el Espacio Patiño. Material que estudié en el marco de una investigación que se realizó para fines de exposición fotográfica, titulado El espejo de la memoria, tarjetas de visita en Bolivia, siglo XIX. El fondo de 420 tarjetas de visita fue clasificado y digitalizado para el análisis. Fue objeto de estudio tanto el anverso como el reverso de la tarjeta, ya que ambos contienen valiosa información en tanto fuentes. El anverso presenta una diversidad de retratos de personas y el reverso información sobre los fotógrafos y las dedicatorias, cuyos textos permiten ver los usos que la tarjeta tuvo. Además, permiten identificar a las familias a las cuales pertenecieron las tarjetas de visita, siendo la mayoría de Sucre y Cochabamba. Incursionando la investigación en el estudio de las tarjetas de visita de la burguesía boliviana, como resultado se tiene que la misma acudía a famosos estudios fotográficos en París y otros en Europa, o a prestigiosos estudios fotográficos en Sudamérica, Lima en particular, y en Bolivia. Estas tarjetas se encuentran junto a tarjetas de colección de personajes extranjeros, europeos o latinoamericanos, razón por la que, por otra parte, también se incursionó en el estudio del coleccionismo fotográfico en Bolivia. Bien, ya tenemos en pantalla el cuadro. La numerosa cantidad de fotógrafos bolivianos y extranjeros, 83 en total, que encontramos entre las 420 tarjetas de visita del Archivo de La Paz, fue un dato valioso al momento de cruzar la información. Su presencia confirma la importancia del comercio fotográfico que generó la tarjeta de visita como moda del retrato tarjeta y como tarjeta comercial para el coleccionismo. Esto ha permitido trabajar 4 grandes temáticas en la investigación realizada: los fotógrafos, logotipos y firmas, el uso social de la tarjeta de visita que vamos a ver en esta oportunidad, coleccionismo fotográfico, veremos algunos fragmentos, y como cuarto tema, representación de sí, la imagen de la distinción burguesa.
en esta oportunidad no entraremos. Bien, siguiente. La tarjeta de visita, creada en 1854, se popularizó en 1859. Como ya mencionamos, el propio emperador Napoleón III se hizo fotografiar por Disdéry en el nuevo formato. El éxito fue inmediato y trascendió, expandiéndose en Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica, a donde se desplazaron numerosos fotógrafos franceses a instalar sus estudios fotográficos. En la década de 1860, la tarjeta de visita ya era una moda mundial. Su auge abarcó hasta fines del siglo XIX y estuvo en vigencia hasta 1920. En el caso de Bolivia, se puede decir que el fenómeno de la difusión mundial de la tarjeta de visita alcanzó el país a inicios de los años 60. La tarjeta más antigua encontrada en el fondo fotográfico del Archivo de la Paz data de 1861. Lleva el sello del fotógrafo Helsby, la imagen que tenemos a la izquierda. Mientras que la tarjeta más reciente es de 1900, lleva el sello del fotógrafo Augusto Schimmer. La data de esta tarjeta de inicios del siglo XX muestra el alcance que tuvo en el tiempo la producción de tarjetas de visita en el país. Bien. La siguiente imagen, por favor. La tarjeta de visita de 1861 tiene una inscripción manuscrita debajo del retrato. Octubre 23, 1861. Sin duda fue escrita por la persona que vemos en el retrato, que apuntó en la parte baja de la tarjeta la fecha recordatoria del día en que le tomaron su primera fotografía. En el reverso de la tarjeta va impreso el sello del fotógrafo en forma de círculo, con los siguientes datos: Helsby, Valparaíso y Liverpool, 34 Church Street, y en la parte superior externa una corona real. Se trataría del sello que utilizó en particular el fotógrafo inglés William G. Helsby. Activo en estudios de Valparaíso, Santiago y Liverpool. Trabajaba asociado con su hermano William G. Helsby. Estuvo en Bolivia en 1856 como daguerrotipista. Probablemente adoptó la corriente de la producción de la tarjeta de visita a comienzos de los 60 en Liverpool y, siguiendo el boom de su difusión, retornó nuevamente a Bolivia trayendo esta novedad. Y es posible que operara por temporadas en la ciudad de Sucre, sea él o la sociedad Helsby y CIA. En cuanto a la tarjeta de visita de 1900, la siguiente, por favor. Siguiente imagen. Vemos que está firmada, no, volvemos atrás. Retrocedemos, ahí. Vemos que está firmada y datada encima del retrato. En la parte inferior se halla impreso en letras doradas el nombre del fotógrafo, Augusto Schimmer, Bolivia. Ya. En cuanto a fotógrafos bolivianos y extranjeros residentes que operaban en las ciudades de Sucre, Cochabamba y La Paz, vamos a ver enseguida unos cuadros. Por favor, lo siguiente. Ya. Entre las 420 tarjetas de visita del Archivo de La Paz encontramos, dijimos, nombres de fotógrafos bolivianos extranjeros, 83 en total. El inventario realizado de los fotógrafos clasificados por el lugar en el que operaban dio lo siguiente. Fotógrafos en Aurora, 32 nombres de fotógrafos europeos. Es el mayor número de tarjetas con nombres de fotógrafos europeos operando en Europa. Para citar algunos, en París, afamados fotógrafos como Nadar, Pierre Petit, Meyer y Pierson, Dragon Issier, Moulnier y Aken. Otros lugares, por ejemplo, Madrid, Bruselas, Berlín. Tenemos grandes fotógrafos en esos lugares. Fotógrafos en Latinoamérica, 26 nombres de fotógrafos. En Chile operando Valparaíso, Copiapó, Santiago, en Perú, Lima, Tacna, en Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, en Brasil, Río de Janeiro. Entre ellos 11 de origen europeo, algunos de los cuales fueron fotógrafos itinerantes que ligaron también a Bolivia. Para citar algunos de los famosos, en Perú, Emilio Curret, Emilio Garró, ambos en Lima, Rodrigo Icía en Tacna, en Chile, William Helsby,
Egarro, nuevamente, que es un fotógrafo francés que estuvo en ambos países, y Cheñó y Lavoisier. En Argentina, Cristiano Junior Chandler en Buenos Aires. En Brasil, Alberto Heschel, que era fotógrafo de la Casa Imperial en Río de Janeiro. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Fotógrafos en Bolivia, 21 nombres de fotógrafos. En Sucre, en La Paz, en Cochabamba. La mayoría en Sucre. Hay una cantidad de fotógrafos y también tarjetas de visita de esta ciudad. También son famosos algunos fotógrafos de esta lista, pero no las vamos a tocar ahora. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, voy a entrar al tema ya a un tema que vamos a tratarlo en extenso. El uso social de la tarjeta de visita. Fotos para el recuerdo, el álbum de familia. La moda de tener la propia imagen fotografiada en una pequeña tarjeta causó entusiasmo febril, y el disponer varios ejemplares de ella, pues eran vendidas por docena, derivó en la práctica de obsequiar e intercambiar fototarjetas entre parientes y amigos en toda ocasión, pero también entre personas que frecuentaban un círculo social. Cuando visitaban una casa solían dejar su retrato tarjeta o se le pedía en vista de formar una colección. Así, el uso de la tarjeta de visita era el de tarjeta de recuerdo. La persona generalmente obsequiaba su fototarjeta con una dedicatoria personal, firmada y datada, inscrita en el reverso. Se empezó a coleccionarlas en álbumes de cuero, que fueron inventados para ese fin a inicios de los años 60. Vamos a ver un ejemplar de álbum en la segunda parte. El álbum colocado, por favor, todavía no pasamos, volvemos atrás. El álbum colocado en el salón de visitas era mostrado a los amigos como evidencia de la amplitud de un círculo individual de conocidos, como dice Deborah Poole. Fotos para el recuerdo, el álbum de familia. Los retratos tarjeta, obsequiados a amigos y parientes, dedicados y fechados presentes en el fondo fotográfico del Archivo de la Paz, nos permitieron identificar conjuntos de imágenes que seguramente formaron partes de álbumes de familia. Varios de esos conjuntos pertenecen a familias de Sucre. Por ejemplo, un conjunto de 9 tarjetas son dedicadas a Juan Urioste. Otro del mismo número contiene tarjetas del círculo familiar de los Uriolagoitia. Se identificó también el de la familia Torrico de Cochabamba, compuesto por 40 tarjetas de visita, recibidas por distintos miembros de la familia entre 1864 y 1889, como tarjetas de recuerdo. Figura recién ahora, por favor. Imagen. Puesto que las tarjetas tienen dedicatorias personales, las consideramos como colección personal de cada miembro. En ese sentido, establecimos 3 colecciones, la de Mariana González de Torrico, la de su esposo José Manuel Torrico y la de las hijas Enriqueta y Fidelia. Cabe señalar que hay 4 tarjetas dedicadas a la pareja de esposos. Se trata de tarjetas de sobrinos, sobrinas, que se dirigen a ellos como a sus tíos. Son las primeras que recibieron en 1864 y una de un compadre. Por lo demás, cada uno de los esposos recibió tarjetas individuales. Cabe mencionar que en la colección de los Torrico no se encuentra el retrato de ninguno de ellos. La dedicatoria. Un pequeño obsequio de amistad. La colección de tarjetas de visita de José Manuel Torrico está compuesta por 8 retratos de amigos y compadres que entre 1864 y 1883 le dedicaron sus fotos. La mayoría están datadas en Valle Grande, otras en Cochabamba y una en Tacna, de una amiga que le envía su retrato en 1872. En el texto de una de las dedicatorias de los amigos de Valle Grande leemos: un pequeño obsequio de amistad a mi amigo el señor don José Manuel Torrico por su muy atento y afectísimo seguro servidor Pedro L. Cabrera, Valle Grande, 3 de marzo de 1868.
El personaje dedicó su retrato aludiendo a la tarjeta de visita fotográfica como objeto pequeño que se obsequia en prueba de amistad. Lo novedoso en la época, años 60, era tener sobre una pequeña tarjeta el retrato fotográfico de uno mismo. Y siendo un objeto portátil, era aún más novedoso el poder obsequiar el retrato de uno a un amigo o amiga como recuerdo. El encabezado de muchas otras dedicatorias empieza con la expresión un recuerdo de amistad o bien en prueba del afecto que le profesa su amigo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El retrato tarjeta y el gusto por coleccionarlo. Mariana González de Torrico fue, sin duda, afecta a coleccionar los retratos de amigos y parientes. De las 40 tarjetas de visita del álbum de los Torrico, 20 están dirigidas a ella. Una mayoría datan de los años 70. De los años 60 solo hay una tarjeta que le dedica a su tío Fraile en 1868, que vendría a ser la primera de su colección personal. Y de los años 80, 3 que están dirigidas a ella y sus hijas. De las 20 tarjetas, 3 son de sus parientes y 17 son de amigos de la familia y amigas íntimas. Los retratos tarjetas de su colección ofrecen un mosaico de atractivas imágenes por la variedad de los personajes, eclesiásticos, militares y civiles, hombres y mujeres, que aparecen en retratos de busto, de medio cuerpo o de cuerpo entero. En este último caso, algunas fotos están coloreadas. La figura, por favor. Bien, las imágenes coloreadas son las de abajo, la primera de la segunda columna y la última. El procedimiento consistía del coloreado en añadir color a la foto con acuarela o con óleo, aplicándolos minuciosamente con un pincel, de modo que la imagen adquiera luminosidad, foto abrillantada, la llamaban también. Analizando el coloreado a mano de diferentes fotógrafos, se ve que se aplicaba color sea una parte del retrato, por ejemplo, un accesorio de la vestimenta en retratos de busto, sea el retrato entero a la figura y o accesorio del decorado en retratos de medio cuerpo o cuerpo entero. Bien. Las dedicatorias se refieren a la tarjeta como recuerdo, expresadas de manera familiar o con la formalidad de la cortesía. Entre ellas hay una de inicios de los años 70 que es reveladora, porque muestra que en Mariana se había despertado el afán de coleccionista. Pedía a sus amigos que le obsequiaran sus retratos. Vamos a ver el texto, la siguiente, por favor. Bien, tenemos aquí el texto de esa dedicatoria. Dice, Cochabamba, junio 20, 1874. Mi retrato, mi señora Mariana, no merecía efectivamente la honra de ser conservado por usted, pero ya que me acorta usted manifestándome el deseo de tenerlo, se lo daré con el de mi señora. Mientras tanto, acepte el recuerdo de mi singular amistad, su humilde amigo Lisandro L. Quiroga. Quizás le motivaba el gusto que daba reunir en el álbum de familia los retratos tarjeta de su círculo social, imágenes que eran portadoras de estatus y que al ser íconos de intercambio se hallaban depositadas en otros tantos álbumes de familia, en los que se las coleccionaba y se conservaba como recuerdo. Las dedicatorias hacen ver también que, siendo ya una práctica en los años 80, coleccionar retratos tarjetas de visita, se tenía el sentimiento de que la fotografía de uno era conservada por los amigos en sus álbumes como una imagen a permanecer en el tiempo. Así, en una dedicatoria de 1883, leemos lo siguiente. Figura, por favor. A mis amigas, la señora Mariana de Torrico y sus hijas, para que conserven la copia de su verdadera amiga. Constantina de Bayón, Cochabamba, 1 de abril, 1883. Con el término copia, ella se refiere al ejemplar de la foto que entrega a sus amigas para que lo conserven y también a su retrato fotográfico,
considerado por ella como su copia. Percepción que se debe al realismo de la imagen fotográfica, que está adherida a su referente. Esta sensación de adherida a su referente como copia, o sea, viene de una reflexión de Barthes, ¿no? Roland Barthes. Otra de las prácticas que descubrimos a través de las dedicatorias es que las tarjetas se obsequiaban a los invitados en el día de los cumpleaños. En otra dedicatoria se lee: a la amiga más distinguida, su invariable amiga, en el día de mi natalicio, y para que no la olvide su amiga Mariana, y la firma de la amiga ahí. Además, descubrimos que también los niños participaban de la práctica del intercambio de sus retratos tarjetas, como se verá a continuación. Figura, por favor. Imagen. Creciendo junto con las fotos. La colección de Enriqueta y Fidelia revela que la fototarjeta de niños también hacía parte del intercambio dentro del círculo social. Las hermanas Torrico recibieron, cuando niñas, fototarjetas de sus amigas coetáneas. Lo mismo conforme fueron creciendo y haciendo nuevas amistades, hasta llegar a ser jóvenes, abarcando este caso tarjetas de amigos varones. Figura, por favor. Al organizar cronológicamente las fotos, fue interesante hallarse frente a imágenes que hablaban del proceso de crecimiento generacional de las hermanas Torrico. De una imagen a otra de las niñas, imagen por favor, aparece de pronto, cambiamos, de una imagen a otra de las niñas, aparece de pronto la foto de una jovencita. Siguiente. Coloreada a mano como las otras, pero que revela detalles coquetos. Lleva en el pelo una diadema con una rosa blanca y en el vestido una rosa roja. Y lo mismo de una dedicatoria a otra, cambia el tono expresivo. Siguiente. Las tarjetas que recibieron cuando niñas llevaban tiernas dedicatorias con expresiones como la siguiente: en prueba de amor a mi Enriquetita, su Ritita. Cochabamba, octubre de 1875. El tono espontáneo es reemplazado unos años más tarde por el tono formal de la cortesía que caracteriza las relaciones en sociedad. Siguiente. Sí. Así, en la dedicatoria de la fototarjeta de la joven vestida de novia se lee: a mi distinguida amiga Enriqueta Torrico, su afectísima y segura servidora Dolores B. de Corral Alcérreca, Cochabamba, 6 de mayo, 1884. Siguiente. Siguiente. La fotografía, afirma Barthes, no dice forzosamente lo que ya no es, sino tan solo y sin duda alguna lo que ha sido. A modo de concluir esta sección, podemos decir que esas fotos también hoy nos dicen lo que ha sido en la historia de la fotografía el encanto del pequeño formato fotográfico de la tarjeta de visita, y asimismo nos muestran que el espíritu que generó como práctica el coleccionismo permitió que se conservaran miles de fotografías que hoy se encuentran en archivos. Bien, vamos a pasar a un siguiente tema. Siguiente. Coleccionismo fotográfico. En Europa, la fiebre del coleccionismo comenzó con la producción de tarjetas de visita comerciales. Fotógrafos de renombre como Dizery, Meyer, Pierson y otros fotografiaban bajo el formato tarjeta de visita a la familia imperial o real y a celebridades del arte y de la política. Estas imágenes pronto fueron comercializadas. Eran exhibidas en las vitrinas de los establecimientos fotográficos y atraían al público, ávido de mirar la fisonomía de los famosos del momento. Vamos a hacer aquí un comentario. Las personalidades de las más eminentes de la política, las familias reales, hasta los soberanos y jefes de Estado, deseaban ver sus pequeños retratos figurar en los catálogos de los estudios más grandes, exhibirse detrás de sus vitrinas, en los grandes bulevares y en los escaparates de las boutiques de souvenir,
Se sumaban a ello hombres de letras, vedettes del teatro y de la ópera. Las tarjetas eran vendidas sueltas o en paquete. Se las coleccionaba sumándolas al álbum de familia. Asimismo, eran tema de colección tarjetas de monumentos y obras de arte. Así también tarjetas que representaban tipos humanos raros y exóticos, tema que ha trabajado Deborah Poole. Estas tarjetas que representaban tipos humanos de todas partes del mundo, con las que se componían álbumes por separado. Entre los álbumes de tipos exóticos o nativos estaban los de tipos indígenas andinos, que en esta oportunidad no entramos a ver eso. Bien, el coleccionismo fue una práctica global asentada en la circulación de imágenes y se dio también en Bolivia. Prueba de ello es que entre las tarjetas de visita del fondo fotográfico del Archivo de la Paz encontramos varias tarjetas con imágenes de emperadores, reyes, literatos, fotografías que fueron tomadas en estudios europeos, figura por favor, y coleccionadas por la burguesía boliviana que viajaba a Occidente, pero también por la que no lo hacía, pues los fotógrafos nacionales reproducían las tarjetas comerciales, como la de Alejandro Dumas, por ejemplo, que vemos ahí en el cuadro, cosa que también sucedía en Europa. La tarjeta de Dumas es una reproducción fotográfica, lleva el sello del fotógrafo Reyes e Hijo, Sucre 1866. La reproducción o copia de fotografías de otros estudios ocurría también en Europa, según Giselle Freund. Para los fotógrafos, una fuente de ingresos, aparte de los retratos de particulares, era la venta de reproducciones de retratos de personajes y estrellas de la vida pública en tarjetas de visita. En los años 60 no había todavía periódicos ilustrados y el público deseaba poseer la fotografía de personajes conocidos. Como no era fácil para todos los fotógrafos relacionarse con esas personalidades, se contentaban con copiar los retratos que daban éxito a sus competidores y sacar provecho de ello. O sea, ya podemos decir que se pirateaba desde entonces, ¿no? Bien. Por otro lado, también encontramos, aunque en número mínimo en el Archivo de la Paz, tarjetas de tipo indígena, ¿no? Solamente hay 2 imágenes de estas tarjetas de tipos indígenas y la mayor cantidad de estas fotografías está en archivos de Europa. Bien. Aparte de estas tarjetas con los temas favoritos del coleccionismo europeo, encontramos numerosas tarjetas de visita comerciales que elaboraban fotógrafos nacionales y latinoamericanos, con temáticas del contexto local, como se verá a continuación, y que eran coleccionadas por la burguesía boliviana. Entre esas tarjetas de visita encontramos vistas urbanas, catedrales y plazas, y retratos de presidentes y de personajes políticos bolivianos y latinoamericanos, y asimismo tarjetas de sátira política. Entre los fotógrafos dedicados a la producción de tarjetas de visita comerciales están, entre otros, Reyes e Hijo de Sucre y Ricardo Villalba La Paz. Bien, para esta oportunidad, este sector en el trabajo que yo tengo es grande, o sea, hay bastantes imágenes. La siguiente, por favor. Perdón, tenemos que estar ahí. Voy a dar simplemente 2 ejemplos, ¿no? De este coleccionismo ya producido por fotógrafos nacionales. La siguiente, por favor. La tarjeta Mosaico. En 1864 empezaría el coleccionismo con la difusión de retratos de personajes políticos en tarjetas de visita de composición mosaico, como la que vemos en la pantalla. Esta tiene la particularidad de agrupar varios retratos fotográficos ovales en una tarjeta, organizándolos en columnas o en forma de medallón, o incluyendo en el diseño figuras decorativas y acompañado de texto. En esta oportunidad vemos un ejemplo de ello. La tarjeta data de 1864. Lleva como título Presidentes de la República de Bolivia, desde 1825 hasta 1864, del fotógrafo Reyes. Vale decir, desde la fundación de la República,
boliviana en 1825, primer presidente Simón Bolívar, hasta la presidencia de José María Chá, 1864. En la figura se tiene arriba el escudo nacional y el título, formando un gran medallón. 9 retratos ovales están ordenados en forma poligonal. El primero corresponde a Simón Bolívar, el del centro a José Vallivian y el de abajo a José María Chá, quien aparece en fotografía. Lo mismo que Andrés de Santa Cruz, una imagen ubicada a la derecha de Bolivia. En las otras imágenes vemos las efigies de los presidentes como reproducción de cuadros. Cabe señalar que debajo de cada retrato está el nombre del presidente. La intención representacional del fotógrafo en esta tarjeta sería la de elaborar una galería histórica que muestre la identidad republicana. Para ello, reproduce mediante toma fotográfica imágenes de los cuadros que fueron retratados los primeros mandatarios y de aquellos de los cuales no se tiene fotografías. Hubo también una producción de colecciones de tarjetas comerciales. En los años 60-70, Ricardo Villalba elaboró una colección con retratos de personajes latinoamericanos, militares y presidentes. La misma incluye reproducciones fotográficas de pinturas de algunos de esos personajes protagónicos de la época, entre ellos Maximiliano I, emperador de México, su mujer Carlota, ambos austriacos, invadieron México con apoyo de Napoleón III, y personajes del contexto sudamericano de las luchas independistas. Por ejemplo, el libertador José de San Martín. Bien, aparte de estas tarjetas de colección de Villalba, se tienen otros retratos de personajes sudamericanos famosos en tarjetas sueltas. Por ejemplo, la del contraalmirante Miguel Grau. Figura, por favor. Ya. Personaje peruano protagónico en la Guerra del Pacífico, iniciada en 1879, que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. En el reverso de la tarjeta se halla el sello del fotógrafo Nicolás Arroyo y una leyenda escrita a mano, sin duda hecha por la persona que la coleccionó. Esta dice: Miguel Grau, capitán del glorioso Huáscar. La foto quizás fue tomada en 1868, año en que fue nombrado comandante del monitor Huáscar, cuando tenía 34 años. Hacemos esta suposición porque se lo ve con aspecto joven, comparándola con otra fotografía de busto de Grau, donde se lo ve mayor. Esa foto tomada por Curret y que vendría a ser posterior. La foto quizás fue tomada en 1868, cuando tenía 34 años. Es probable que este retrato empezara a circular después de su muerte, acaecida en la guerra el 8 de octubre de 1879. Y por eso haya sido reproducida por otros fotógrafos. O sea, esta imagen lleva el sello de otros fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, Segada en Sucre y Rodrigo Icía, que es un fotógrafo peruano itinerante que también operaba en Bolivia por temporadas. Este hecho prueba que existía una demanda por las tarjetas de visita comerciales y que en la década de los 70 el coleccionismo de retratos de personajes políticos era ya una práctica bastante difundida. Bien, llego hasta aquí, el trabajo de investigación que hice, y he dado solo unos ejemplos del coleccionismo de personajes, ¿no? Bien, por el momento vamos a terminar con estas imágenes para después pasar a la segunda parte. En la exposición continuaremos con el tema del retrato tarjeta como moda y enfocando los diferentes formatos fotográficos que surgen entre los años 1860 hasta fines del siglo XIX. Para eso, ahora voy a pasar a otra investigación que hice de archivo,
esta vez en el archivo privado José Hermo Murillo Vaca-Reza en la ciudad de Oruro. Fin. Un segundo. Pasamos a imagen, por favor. Ya. Las imágenes que siguen corresponden a la exposición Fotografía y Fotógrafos 1860-1930, Oruro, Archivo José Hermo Murillo Vaca-Reza, coorganizado con la Fundación Simón y Patiño. Muestra que se expuso en la sala de exposiciones del Espacio Simón y Patiño en la ciudad de La Paz en 2015, de la cual fui curadora. Bien. Siguiente. Ya. A modo de dar un contexto de esa exposición, vamos a ver algunas imágenes de la sala de exposiciones. Aquí se mostraron cámaras fotográficas y visores de estereoscópicas. Pasamos, por favor. Aquí tenemos los estereoscópios con placas de vidrio y otro para ver fotografías opacas. El siguiente. Ya, las cámaras de fuelle. Que esto nos traslada a la época de la segunda mitad del siglo XIX y el uso de estas cámaras, ¿no? Por ejemplo, la del lado izquierdo es una cámara bastante grande, que probablemente era la que usaba para retratos de gran formato y que Disderi usó también para hacer su producción de tarjetas de visita, dividiendo las placas en 12 o más imágenes, además con varios objetivos. La siguiente. Bien. Encontramos en este archivo José Hermo Murillo Vaca-Reza estas reliquias de las cámaras y demás. Aquí hay unos ferrotipos, ¿no? Un ferrotipo coloreado a mano. Ya hemos explicado cómo se coloreaba en este caso. Y a la mano derecha tenemos un ferrotipo con marco de cartón que se le adiciona a este tipo de fotografía y también lleva en la parte posterior una dedicatoria, o sea, la fotografía y la dedicatoria iban juntas, ¿no? O sea, era una práctica y una moda, que el hecho de dedicar imágenes va a continuar hasta entrado la primera década del 20. La siguiente. Bien, aquí tenemos el álbum fotográfico. Podemos animarlo, ya, álbum de fotografías, de tarjetas de visita, la fototarjeta colocada en el álbum, y aquí podemos apreciar las ventanillas y ranuras donde se colocaban las fototarjetas. Este invento surge, el álbum fotográfico surge a propósito de las tarjetas de visita, ¿no? Se dice que las personas no querían pegar sus fotografías fijas en un lugar para conservarlas porque era apreciado la dedicatoria, el recuerdo. Entonces inventaron este tipo de álbumes que podían introducir la fotografía en una especie de ventanilla con una ranura y sacarla para leer la dedicatoria cuando quisiera. La siguiente. Ya. Formatos fotográficos utilizados en la segunda mitad del siglo XIX. Algo interesante que encontramos en esta investigación es la existencia de los diferentes formatos que han venido surgiendo en el tiempo. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, la colección en el archivo José Hermo Murillo Vaca-Reza es de Manuel Murillo Dorado, la cual abarca un periodo que va de 1872 a 1906. Comprende 55 fotografías en una variedad de 6 formatos, de los 8 que existían al llegar a la década de 1890. Desde card de visita, tarjeta gabinete, tarjeta panel, tarjeta boudoir, tarjeta imperial, siendo mucho más numerosas las 2 primeras que las 3 últimas. Bien, aquí en la imagen tenemos el formato card de visita, tarjeta de visita con las dimensiones que se ven abajo. La fotografía abarcaba 6 por 9 centímetros, más la tarjeta, el cartón, llegaba a 10,5 por 6,5 centímetros. La siguiente. Bien.
Formato tarjeta de gabinete o cabinet card, que es un formato mayor y que surge en Inglaterra. Este formato se hizo tan popular como la tarjeta de visita porque se lo podía colocar apoyado en un soporte, ya se lo mostraba encima de un aparador, tenía ya una visualización hacia el exterior, no dentro de un álbum, ¿no? Bien, ya, pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Luego va a aparecer la tarjeta boudoir o tarjeta salón, que es de 21,8 por 14,3 centímetros. Igualmente para ser exhibida en un apoya retrato, como llamaba. La siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos un cuadro con 3 tamaños de formatos fotográficos de una familia. Tarjetas de visita, tarjetas gabinete y tarjetas boudoir. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos un detalle de la tarjeta salón, que es un tamaño mayor, y vemos posando para la foto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya. La década de 1890 van a ver ya una cantidad de formatos y los fotógrafos anunciaban en los periódicos con ese título, retratos de todos tamaños, ¿no? Y esa década aparece de moda el uso del cartón negro y el ribete dorado. Cabe mencionar que durante toda esta mitad de segunda parte del siglo XIX, hay un comercio también de las tarjetas para ofrecer a los fotógrafos, ¿no? Y los gramajes de cartón van variando y los colores y demás. Ese estudio, por ejemplo, lo tengo en el estudio que hice del Archivo de la Paz, que es muy interesante porque también hay toda podemos decir, una preocupación por también estética, por ofrecer colores y demás. En la década del 90 era el cartón negro y el ribete dorado. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Podemos pasar? Ya. Aquí tenemos un cuadro con 6 tamaños de formato fotográfico. Tarjeta de visita, tarjeta gabinete en segundo lugar, otra tarjeta panel, tarjeta boudoir, tarjeta imperial la más grande y la tarjeta mignon. Vamos a ver uno por uno. Ya. En este cuadro podemos apreciar las diferentes dimensiones. Se ha tratado de, bueno, en la exposición, con la muestra que hicimos en un cuadro, podríamos apreciar las diferencias de tamaño y verlas objetivamente, ¿no? Porque se habla mucho en la literatura de estos formatos, pero muy rara vez un libro o una publicación nos da la dimensión, en su dimensión real, la imagen, o sea, es una simplemente ilustración, ¿no ve? Entonces aquí la intención fue esa. Pasamos a la siguiente. Y a la tarjeta boudoir, tarjeta salón. Bueno, todas estas, se eligió todas las tarjetas que se vio que tenían el cartón negro y el ribete dorado. No se puede apreciar mucho aquí, pero le da elegancia a la imagen, ¿no? Bien, la siguiente. Y a la tarjeta imperial. El retrato de formato grande que Garreau introduce en Chile en los años 70, ¿no? Aquí lo interesante es un cartón más grueso y lo interesante es que esta imagen lleva también una dedicatoria, o sea, la dedicatoria continua. Esta tarjeta es de 1892 y no importaba el tamaño que sea, la práctica de dedicar el retrato a los amigos está vigente, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora vamos a ver de esta tarjeta imperial, que era la más grande, que es tamaño de una hoja de papel carta, vamos a decir, 25 por 17. Vamos a entrar después a un formato más pequeño, que es la tarjeta mignon. La siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la tarjeta mignon.
en francés, tarjeta elegante, cortés. En Chile fue llamada también miniatura, mignonette o retrato club. Aparece en 1894 y hasta 1910 está vigente, ¿no? La tarjeta Mignon es formato menor que la tarjeta de visita, ¿no? Su uso sería el de intercambio entre amigos. O sea, algo más personal. Y esta también lleva una dedicatoria, ¿no? Entonces, lo que vemos como una constancia es el hecho de las dedicatorias, el hecho de esta moda de utilizar, bueno, de tener retratos para obsequiar y conservar y coleccionar. Aparte de estos formatos, también hubo la tarjeta Promenade, la tarjeta Victoria, que no se encuentra en la colección de Manuel Murillo Dorado en el archivo José Murillo Bacarreza. Bien, hasta aquí sería mi exposición y pasaríamos a las preguntas. Miriam, pues qué interesante disertación, de verdad que una clase magistral. El público se ha conectado, ha estado muy dinámico y vamos a empezar con los comentarios que vienen pues de distintas partes de nuestra querida América y después algunas de las preguntas que ya te han hecho. Y bueno, pues comenzamos por acá, tenemos unos comentarios, por ejemplo, de Carlos Estela, dice saludos desde Burdeos, Francia, aquí son la una, pues qué amables de que nos estén viendo desde Europa también, tus amigos conectados por allí, Miriam. Luis de Polo dice saludos desde Tucumán, Argentina. Un saludo a todos nuestros amigos de Argentina. Gabriela Efío dice Perú. Laura Jerech, buenas noches desde Mar del Plata, Argentina. César Alonso Saavedra Sepúlveda dice saludos desde Santiago de Chile. Son las 9 de la noche y están conectados. Samuel León dice buenas noches desde Bogotá, Colombia. A todos nuestros amigos también de Colombia, de las diferentes regiones, a Luis Carlos, igual que está ahí en Bogotá, saludos. Nina Molano Granados dice buenas noches desde Ibagué, Colombia. José Serna Sabogal dice Piura, Perú, presente, el norte de Perú. Todos nuestros amigos peruanos también, gracias por conectarse. Amelia Meneses, buena tarde, les saludo desde la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al sur de la Ciudad de México. Pues muchas gracias también a los amigos de la ENA, de Antropología, de Etnología, de Arqueología también. Carolina Carvajal, saludos desde Chile, muchas gracias. Santuciati Marca Morales dice buenas noches. Chicali Pinjolero, saludos. La vieja indecente dice saludos a todos los muchachos del MAF, muchas gracias. David Alfaro Villanueva dice saludos desde Lima, Perú, Perú del Team, Lima Fotoclub. A nuestros amigos de Fotoclub Lima, un saludo y muchas gracias. Han seguido varias de nuestras transmisiones. Saúl Castro dice saludos desde la Ciudad de México. Karina Tapia, saludos Miriam, Bolivia y al MAF. Felicitaciones por hacer estos eventos culturales, intercambiando experiencias con otros países. Tom Mata dice saludos al MAF y a la investigadora Miriam Vargas desde el Estado de México. Elizabeth Chávez dice saludos desde Pachuca, Hidalgo, Pachuca, la Bella Airosa, donde está ubicada la Fototeca Nacional. José Luis Aguilera Gutiérrez, saludos, un saludo cordial y un abrazo fraterno desde La Paz, Bolivia. Y ahí están presentes nuestros amigos paceños, bolivianos. Vale Valdés dice saludos desde Argentina. Guillermo Alfonso Brenes. Bueno, al principio hubo allí unos detallitos del sonido, quedó solucionado, así que esos los voy a omitir. Xonacahuacan Documental dice muy bien, felicidades a la maestra Miriam, saludos desde el Estado de México. Patricia
Alexandra Peñafiel Vargas, buenas noches desde Cuenca, Ecuador, a nuestros amigos ecuatorianos. Cuenca, una hermosa ciudad al sur de Ecuador. Mari Carmen Arroyo, saludos. Manuel Eugenio López García, saludos cordiales desde Valparaíso, al norte de Chile. Flavio Leal, Ana Carla Mariz, la está invitando. Y bueno, pues vámonos con una primera pregunta, porque hay muchísimos saludos y no nos va a dar tiempo, pero una primera pregunta que nos plantea Vale Valdés, dice, ¿de qué modo se colocaba la acuarela en la fotografía y que al tacto no se perciben? Ya que al tacto no se percibe, ya. Era con, o sea, igual que con un pincel. A ver, voy a buscar exactamente mi cita. Sí, había también un coloreado con óleo, ¿no? No tengo mucho sobre esto, información del procedimiento técnico, digamos, exactamente del coloreado, pero dice aplicándolos minuciosamente con un pincel, de modo que la imagen adquiera luminosidad. Seguramente era una especie de retoque, ¿no? De capas, digamos, para que no dañar, porque las fotografías coloreadas no están ni arrugadas ni dañadas, ¿no? Es realmente algo muy, muy sutil. Ahí está la respuesta, estimada Vale, y nos vamos con la pregunta de Guillermo Alfonso Brenes, quien dice, ¿los fotógrafos trabajaban aislados o establecían algún vínculo con fotógrafos de otros países latinoamericanos? Gracias. En el caso de Bolivia y Perú han habido vínculos, ¿no? Pero vínculos en el sentido de que venían a instalar digamos, su comercio fotográfico, pero también temporalmente. Y la otra situación era que trabajaban a veces en domicilios, ¿no? Se instalaba en un domicilio, para el caso de Sucre es claro eso, mientras visitaban temporalmente, eran itinerantes y temporales, ¿no? Yo he seguido el caso de William Hersby, analizando la serie de fotografías que llevan su sello, y porque vivió en Sucre y conozco a las familias y podía más o menos establecer una situación de los apellidos y demás para darme cuenta que, bueno, había temporadas de visita de los fotógrafos en la ciudad de Sucre, donde sacaban sus, o sea, publicidades y retrataban a la sociedad sucrense, ¿no? Que era además muy afecta a la fotografía y que es la colección más grande que se tiene en el Archivo de la Paz. Ahora, esta itinerancia, por ejemplo, hay otro fotógrafo peruano, Rodrigo, ¿no? Y otros fotógrafos que han debido transitar por las ciudades, ¿no? Ahora, como vínculos de otros países latinoamericanos, más bien la situación era ir creando los estudios fotográficos, porque los europeos, en el caso de Argentina se ve eso, de Argentina, Uruguay, o sea, son como, no voy a decir redes, pero itinerancias, ¿no? Pues ahí está una respuesta muy completa. También el compañero Carlos Estela complementa un poco con lo que ya dijiste. Ahí está también la respuesta de Carlos. Aquí hay un comentario interesante. Dice Silvina Mariel Codina, dice saludos desde Argentina, ciudad de Rosario. Tengo una gran cantidad de esas postales de mis ancestros, siglo XIX y XX, españoles sobre todo, de Italia casi nada. Y eso tiene una explicación, diferentes clases sociales y diferentes realidades migratorias, como lo comentaste en la charla, ¿no, Miriam? Sí, así es. Luego aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ya se me movieron, permítame un segundo, es que están llegando más y más y más preguntas, ¿no? Pero aquí dice Víctor Bugueño García.
Consulta para la profesora Miriam Vargas. Quisiera saber si tiene algún antecedente o ha encontrado algún dato de un estudio fotográfico o fotógrafo de nombre Isaías Olazu o Otazu, que parece ser de Bolivia. No, lastimosamente no. No. ¿No te suena para No, nada el no, apellido? para nada, no, no. ¿El de dónde será? Víctor. Y bueno, no dice probablemente de Bolivia, tal vez porque conoce el contexto ahí un poquito el contexto boliviano, pero bueno, tenemos saludos también del maestro Jorge Carretero, gran amigo, saludos cordiales desde la Fototeca Antica, desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, también Jorge Carretero, un amante de la fotografía antigua, de los procesos antiguos, del coleccionismo, y bueno, pues saludos a todos los amigos de Puebla de Los Ángeles. Raquel Baiza dice saludos desde Monterrey, México. Ernesto Asturias Rengel dice muy agradecida por tan interesante charla. Saludos desde Guatemala. También un gran abrazo y saludo a todos los amigos de Centroamérica. Paulina Michelle Concha dice, qué belleza de imágenes, muchas gracias por la presentación. Saludos de la Ciudad de México, Archivo Histórico de la UNAM. Aquí hay otra pregunta. Guillermo Alfonso Brenes dice, ¿retratos post-mortem también circulaban? Pregunta. Eso es más a un nivel privado, ¿no? Pero la práctica del post-mortem sí existía muy fuerte, pero como circulación no, porque es algo familiar, digamos, ¿no? Pero el hecho de hacer fotografiar sí, ha existido bastante. Pero no, la prueba es que no he encontrado yo ningún retrato post-mortem en los archivos, ¿no? Aunque bueno, seguramente existen en otros, sí. Ahí está la respuesta, estimado Guillermo. Sandra Marisol Bernal Martínez dice, buena información, muchas gracias, y te manda flores coloridas. Sergio Luis Silva invita a Flavio Leaboa. Fabián Alejandro Jauben dice, tengo una tarjeta de visita coloreada a mano. ¿De qué años será? Soy de Mendoza, Argentina. ¿Cómo poder saber eso, maestra? Si su tarjeta está dedicada, puede que haya una fecha, ¿no? Porque generalmente la costumbre era poner la dedicatoria y la fecha. Como ustedes han visto, he leído en todas las fechas, el año, o sea, es toda como una carta, ¿no? Si no está datada, digamos, con una dedicatoria, bueno, sería un poco más difícil, pero imagino que desde los años 60 ya había la práctica, bueno, y más antes, seguramente, no sé, pero eso es lo que he podido apreciar con el fotógrafo Reyes de Sucre, que él hacía ese trabajo muy lindo. Hay otras, generalmente de presidentes, que ha coloreado, ¿no? Y bueno, hay una serie de fotógrafos que eran también pintores que han hecho ese trabajo. Pero no podría darle una pista para que determine de qué año. Muchas gracias por la respuesta. Luis de Polo dice, excelente exposición. Carolina Melrom dice, saludos desde Lima, Perú, gracias por la exposición. Aprovechamos para mandarle un saludo a los compañeros de la Fototeca Nacional de Perú, a nuestra amiga Charito, de Antropología Visual también, y a todos los amigos de la bella ciudad de Lima. Qué rico el ceviche limeño, ¿no, Miriam? Sí. Y seguimos con los saludos, dice Carlos Estela, muchas gracias por su charla, muy enriquecedora. Yo estudio la obra de Curret y estoy muy interesado en saber si podría profundizar acerca de sus descubrimientos en los archivos bolivianos de la obra de este fotógrafo francés radicado en América Latina. Muchas gracias. Tendríamos que ponernos en contacto. Yo, bueno, no para la cuestión de su presencia en Bolivia, no tengo mucha información, pero sí de la
élite boliviana que, bueno, generalmente los políticos que han visitado, que iban a Lima, porque además estamos en una época donde se estaban formando toda la organización de la formación de las repúblicas, ¿no? Hay toda una colección, o sea, no colección, una serie de imágenes de estos eventos, de congresos de los países, ¿no? Donde están los ministros y de ministros plenipotenciarios que se reunían, por ejemplo, en Lima, y acudían a los estudios fotográficos más famosos. ¿Por qué tenemos en el Archivo de la Paz semejantes nombres de grandes fotógrafos? Porque digamos, este grupo social buscaba el estudio más afamado, ¿no? Y el mejor fotógrafo, y también las imágenes son bellas, y además, bueno, hay todo otro trabajo que aquí no he expuesto de las poses, ¿no? Y de los salones de pose, el garbo y demás que debían emplear en la pose, ¿no? Bueno, han pasado muy rápido la cuestión de los formatos, pero ahí podríamos haber visto un poco esto de las poses, ¿no? Pero bueno, podríamos contactar tal vez para intercambiar algo. Otro tema sumamente interesante, el de los estudios y las poses, justamente como lo comentas, Miriam, porque incluso se fabricaban muebles y artefactos, artilugios para las propias poses. Sí, eso es lo que trabajo también en mi artículo. Y aquí también tenemos saludos desde Río de Janeiro, saludos también desde Colombia, nos siguen llegando saludos. José Luis Aguilera Gutiérrez dice, desde La Paz, Bolivia, saludos. Led Torres dice, gracias por la exposición, maestra Miriam, me encantó el formato mosaico y niñón. Sí. Y eso es muy interesante, Miriam, que también no solamente están aquí en este conversatorio especialistas, historiadores o estudiantes propiamente de la fotografía, de la historia, de la conservación, sino también jóvenes que se están interesando por estos procesos antiguos o por cómo era la circulación de las imágenes a finales del 19, que ya vimos que era pues un tema bastante complejo, ¿no? Sí. Y tenemos aquí Carolina Carvajal, gracias, hagan una actividad sobre fotografía post-mortem. Bueno, pues si alguien de los que nos está viendo es especialista en este tema, con todo gusto, el espacio del Museo Archivo de la Fotografía pues está abierta. Leo Obledo dice, maravillosa presentación, saludos desde Jalisco, México. Pues un tequilita, por favor, Leo, que nos mandes para la maestra Miriam. Y dice, ya llegaron muchos más, pero le doy prisa, dice Manuel Eugenio López García, dice, ¿era habitual el uso de virador sepia en esos tiempos? Yo no he entrado mucho en este tema, ¿no? Pero sí puedo decir que hay bastantes fotografías sepia, ¿no? Claro, hay todo un desarrollo después de cambio y de uso de los químicos, pero no podría dar una respuesta precisa, ¿no? Pero sí hay esa, digamos, ese uso en cierta época. Ok, dice Carolina Carvajal, este tipo de fotografías se masificó por todos los estratos sociales de Sudamérica. Sí, bueno, en realidad el estudio de Débora Pool es muy interesante porque va a trabajar el tipo de coleccionismo de la fototarjeta de tipos humanos, ¿no? Que están ahí los tipos indígenas andinos, o sea, yo conocí este tema a través de ese estudio y después me interesé ya, ahí cabe decir que la exposición que hicimos, el espejo de la memoria, tarjetas de visita, en el 2005, con la exposición de las tarjetas de visita del Archivo de la Paz y el Espacio Patiño, de la que fui curadora junto con Miquela Pentimali. Yo le había hablado tanto de este libro de Débora Pool que me llama un día de La Paz a Cochabamba y me dice, no sabes lo que he encontrado en el Archivo de la Paz, las tarjetas de visita, y entramos a la investigación esa, o sea, fue un material que no estaba trabajado, y ha habido todo un proceso metodológico que aquí no lo he expuesto, tampoco está en mi artículo, pero es interesante porque se digitalizaron las imágenes y eso me ha permitido a mí crear diferentes bases, digamos, y cruzar información y hacer todo digamos,
4 temas, ¿no? Una tipología de 4 temas y bueno, ahí está, ¿no? Hay material para un segundo conversatorio, querida Miriam, y bueno, pues ya también tú tendrás oportunidad de publicar algún otro artículo o posiblemente un libro en el futuro, ¿no? Sandra Marisol Bernal Martínez pregunta, a su parecer o punto de vista, ¿qué es lo que la fotografía captura más de las personas, además de lo físico? ¿Captura la esencia de las personas? Gracias por sus respuestas. Ya. Yo tomo mucho Roland Barthes, ¿no? Adoro su visión que tiene sobre la fotografía. Él ha trabajado de 2 maneras la fotografía. Una desde el análisis semiológico, que bueno, para la fotografía de prensa publicitaria, y otra sobre la esencia de la fotografía, ¿no? Y ahí, bueno, he tratado de rescatar esta visión justamente en la exposición de las fotos de las jovencitas, de las niñas y jóvenes de las hermanas Torrico, ¿no? La fotografía para Barthes, o sea, es la única de las imágenes, de todas las imágenes, es la única que está adherida a su referente, ¿no? Cuando ves una fotografía es innegable que estás viendo a una persona, a diferencia de un cuadro pintado, por más perfecto que esté, ¿no? Es más realista que sea. La fotografía, bueno, está adherida a su referente y ahí estaría, digamos, la esencia, ¿no? Que lo capta, que lo que capta. Interesante y bueno, para muchos estudiosos de la imagen, imprescindible texto, el de la cámara lúcida, ¿no? De Ronald Barthes. Y nos manda saludos la maestra Cintia Cruz, dice excelente trabajo, felicitaciones al MAF por compartir esta charla sobre las tarjetas que siempre detonan muchos cuestionamientos y líneas de trabajo. Saludos desde Mérida, Yucatán, la capital blanca, la ciudad blanca allá en el Caribe mexicano. Miriam Cruz, perdón, Cintia Cruz es coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra. Seba Sancho Puilla dice saludos desde Altagracia, Argentina. Fototeca Museo Puya. Gracias por la conferencia. Pues muchas gracias a ti, Seba Sancho, y a todos los amigos y compañeros de la Fototeca Altagracia. Guillermo Alfonso Brenes dice, esta es otra pregunta interesante, miren, dice, el fotógrafo Henry G. Morgan estuvo en Perú y luego se asentó en Costa Rica. ¿Habrá estado en alguna temporada en Bolivia? No me es familiar su nombre, no creo. No te suena para nada. No me suena para nada, no. Tenemos el comentario. Los itinerantes se han dejado sentir, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, este fotógrafo Rodrigo de Tacna sí ha estado en Bolivia y además, bueno, como yo he estado viendo 2 archivos, puedo hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, porque esa era, digamos, un poco la práctica, ¿no? Pero no me suena el nombre de Henry Morgan. Nos quedan 20 minutos, les pedimos que si alguien todavía tiene alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, la vayan haciendo porque ya nos estamos despidiendo, ya en Bolivia pues ya están por dar las 9 de la noche, Miriam, las 9:20, ¿no? He empezado a las 8, no sé. Creo que he ido muy rápido, a ver un segundito. Sí, las 9:19. Las 9:19, ya están en la cenita ahí con un tecito de coca. Dice Rafael Escalante Ruiz, el retrato como género en el siglo XIX con la aparición de la fotografía liberó a la pintura de representar a personajes de acuerdo a la destreza y técnica del pintor, cierto, aunque la fotografía siguió con la vinculación de la pintura al colorear con óleo y acuarela por el incipiente proceso técnico fotográfico en su desarrollo hacia el color. Sí, muy buena. Efectivamente. Guillermo Alfonso Brenes dice, gracias, en Costa Rica son escasos los retratos post-mortem, al contrario de México, donde son harto abundantes. Así es, en México hay muchísimos
muchísimos retratos Ya. por post-mortem. Ujú. Carolina Carvajal dice, los retratos post-mortem en Chile también se imprimían por docenas y se enviaban a conocidos del difunto para informar del deceso. Sí, seguramente, ¿no? Pero la circulación, como habían preguntado, no creo que se haya dado. Bueno, circulación en el círculo de amigos, ¿no? Y seguramente sí, imprimían por docenas. Es interesante eso. Guillermo Alfonso dice, felicito al Museo Archivo de la Fotografía por este valiosísimo esfuerzo de divulgación. Pues muchísimas gracias a ustedes también, estimado público, a todos los internautas de todos los confines de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, y gracias pues a los ponentes que han hecho que estas primeras jornadas en torno al patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual pues sean tan vistas, tan exitosas. Gracias, Miriam. Tenemos el comentario, pregunta de, aquí está David Alfaro Villanueva Cárdenas. Dice, felicitaciones a la maestra, excelente disertación. De las tarjetas que ha mostrado, ¿existe algún catálogo virtual de estas colecciones mostradas donde se visualice autor, retratado, año, etcétera? No, lastimosamente no, no existe. Ahí está la publicación del libro que mencioné, pero no todavía virtual. Es un proceso muy complejo el ya generar catálogos virtuales, bueno, lo decimos como acervo, como institución, porque sí es un trabajo de años, pero bueno, creo que hacia eso vamos, ¿no? Muchas de las instituciones y de los acervos. Ica Laredo Sánchez dice, un saludo afectuoso desde Cochabamba, Bolivia. Es una temática que da interesantes identidades históricas. Gracias, Silka. Germán Gersan Gran Foto dice, felicidades desde Rosario, Argentina. Un saludo a todos los amigos de Rosario, la ciudad de Fito, ¿no? Carlos Estela, muchas gracias por su respuesta. Carlos Lennon, abrazo desde Buenos Aires. Mucho público de Buenos Aires, Miriam, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, por supuesto, de varios países de Centroamérica también, de Ecuador. Qué amables por conectarse. Dice Manuel Eugenio López García, gracias por la respuesta. Después Luis de Polo. Gracias, estimados Miriam y Daniel, por la charla, súper interesante. Muchas gracias a ti, Polo. Tony Arevalo, gracias. Y bueno, hay muchos agradecimientos. Y ya por último, creo que ya no han mandado preguntas. Dice Silvia Noemí Vega, muy interesante tema. Lástima que me conecté tarde. Saludos desde Argentina. Pues no te preocupes, Silvia, porque todos los conversatorios se quedan en el sitio del Museo Archivo de la Fotografía en el Facebook. También estamos en el canal de YouTube, a todos los que todavía siguen conectados, más de 70. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Ahí están todos los conversatorios que ha habido desde, pues ya prácticamente el inicio de la pandemia en abril. Desde ese entonces hemos tenido pues un interesante y nutrido cartelera, una cartelera muy surtida y que creo que les va a interesar conocer pues justamente lo que proponen nuestros invitados. Tenemos a Patricia Alexandra Peñafiel Vargas, dice, muchas gracias por este espacio, una exposición muy interesante y valiosa para quienes estamos en el mundo de la fotografía. Gracias, Pati. Claudia Chapa dice, excelente, gracias, excelente tema. Un saludo desde Pachuca, Hidalgo, Fototeca Nacional. Tienes que venir a México, Miriam, y bueno, conocer tantos espacios, ¿no? José Serna Sabogal dice, el formato Miñón es el más pequeño de los estudiados en su presentación.
¿Han podido estudiar ejemplares en formato Pocket 3.7 por 7.5 u otros? Pregunta. Sí, el formato Miñón tiene esas dos dimensiones, ¿no? Que yo creo que ha tenido variación en cada país. Por ejemplo, de Chile decía que tenía varios nombres, era el retrato club, miñonete, miniatura y seguramente este pocket, ¿no? Y hay esa dimensión, tengo aquí, pero tengo una de 4.3 por 7.3. O sea, deben haber variaciones, pero me imagino que, bueno, todos están por el más pequeño, ese formato más pequeño, que realmente su nombre lo dice todo, ¿no? Es encantador el tamaño. Y muy difícil de encontrar, ¿no? Me imagino que no hay muchos ejemplares. Ahí está la respuesta, estimado José Serna. Silvia Noemí Vega, qué buen dato, muchas gracias. Y tenemos una pregunta más. Dice, la doctora Miriam nos puede recomendar bibliografía, muchas gracias, además de la que ya dijiste. Bueno, depende de qué bibliografía tendríamos que darle, ¿no? Si es para el estudio de la tarjeta de visita, ya mencioné el libro de Débora Pule, que tiene un capítulo sobre eso, ¿no? Después, en relación a los formatos, hay literatura general, digamos, ¿no? Habría que especificar más qué tipo de bibliografía desea. Pero eso lo podemos hacer internamente. Para mí el trabajo ha sido más trabajo de etnográfico, tal vez eso habría que decirlo en este momento, ¿no? Al tener en un archivo un material que no había sido más que, o sea, agrupado por temáticas, hombres, mujeres, me refiero al archivo de la paz, eclesiásticos, presidentes y demás, ¿no? Devolverles a su contexto histórico, devolverles a su contexto social y a su uso y a la práctica, es todo un reto, pero es también muy apasionante porque uno va descubriendo, digamos, como una especie de etnografía, qué prácticas habían, pero para eso ha sido útil el texto, las dedicatorias, ¿no? Esa narrativa. Y bueno, y también toda una, digamos, una práctica de memorización visual, de encontrar nombres, porque bueno, hemos hecho un fichaje y demás, que se repetían y clasificatorio y demás, ¿no? Entonces, eso cruzar con la literatura que existe, digamos, sobre, bueno, este tipo de fotografía, los franceses sobre todo han trabajado, tal vez podría darle esas referencias, han permitido entrar más adentro en la investigación y descubrir cosas, ¿no? O sea, para mí, reconstituir el álbum de los Torrico, dividiendo las colecciones entre tres grupos, digamos, ha sido muy interesante como descubrimiento, ¿no? En lugar de juntar todo como un álbum de familia, por ejemplo. Eso sería. Pues ahí están las recomendaciones de la maestra Miriam y pues ya estamos cerrando. Ha llegado la última pregunta. Bueno, Samantha Santillán nos manda salud, dice excelente tema, muchas felicidades, saludos desde Pachuca. Silvina Mariel dice, quería preguntar si usted conoce algún fotógrafo que haya retratado a mujeres que trabajaron en prostíbulos en el final del siglo XIX y primeras décadas del XX. Estoy en un trabajo de investigación sobre las casas de tolerancia y hay muchas fotografías de ellas, pero no sabemos sobre los fotógrafos. Muchas gracias. No conozco el tema. Lo que sí hay, bueno, hay una exposición que hicieron, los retratos de la policía sobre estas mujeres o casas, digamos, ¿no? Pero además toda una serie de, ¿cómo se dice?, de prontuariación. Pero de fotógrafos, no creo que esos fotógrafos hayan trabajado o hayan tomado las fotografías con sus nombres comerciales, sino anónimos, ¿no?
Es muy probable que hayan entrado al anonimato o no se necesitaba, porque en el caso que estudio es mostrar el prestigio del fotógrafo en su sello y toda la iconografía que trabajo en ese artículo, porque es también una marca de distinción para el retratado. En este caso, de estas fotografías, posiblemente sea difícil encontrar a los fotógrafos porque no creo que hayan puesto sus sellos o sus logotipos en sus tarjetas, si es que se trata de tarjetas de visita o son fotografías, primeras décadas del 20. Bueno, eso habría que ver, ¿no? Y bueno, pues ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, Miriam, por atender prácticamente todos los comentarios y las preguntas de nuestro público, que bueno, pues han estado muy atentos a la charla. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Miriam, por ejemplo, en México pasa algo muy interesante, seguramente en muchos países de Latinoamérica también, que familias que tenían, digamos, gran parte de su patrimonio en cajas o resguardado, de repente un día muere el patriarca, la matriarca, la mamá, y entonces venden al por mayor, ¿no? En lotes o a veces lo malbaratan y todas estas colecciones, por ejemplo, todo lo que nos has mencionado acaba en tianguis, en mercados de pulgas, y es allí donde muchas veces se han encontrado joyas, ¿no? Incluso algunas cosas que tienen mucho valor, por así decirlo, histórico, también económico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso boliviano en particular, en este sentido? O sea, si hay gente que anda buscando, por ejemplo, en ese tipo de mercados y si las encuentra, luego cuál es el proceso para justamente pues poder darle el valor patrimonial a la imagen. Bueno, el archivo José Hermo Murillo Bacarreza y Fabricio Cazorla, que está a cargo de ello, sí hace una recuperación, digamos, es coleccionista, puedo mencionarlo a él, ¿no? Interesante, por eso la importancia de su archivo también, porque está continuando una tradición, vamos a decir, desde su abuelo, ¿no? Y de bisabuelo. Pero después son muy contados, creo, tendrían que ser archivos privados, ¿no? Esa, digamos, desaparición de patrimonio, para el caso de Cochabamba, Totora era un pueblo muy importante en la época republicana, que ha tenido un estudio fotográfico valioso, digamos, donde yo en una temporada que estábamos haciendo una película, estaba filmando ahí, conocí las tarjetas de visita, pero no le di importancia. Después, años más tarde, me entero que toda esa colección desapareció. O sea, no sé, las botan, las desechan, y lo poco que llega a los anticuarios son pequeños, digamos, 2, 3, 4 ejemplares, ¿no? Entonces, habría que hacer pesquisas. No hay, digamos, o sea, no hay una conciencia de ese valor. Sin embargo, con la exposición de tarjetas de visita del Archivo de la Paz en el 2005, una familia apareció una señora con su hija con una bolsa de tela con un montón de tarjetas de visita súper conservadas y eran una belleza. Entonces, le ayudamos a identificar a su bisabuela por las dedicatorias y el resto las donó al archivo, ¿no? Esto fue una buena cosa, digamos, que sucedió. Pero ahí nomás. No sé. Qué interesante. Te lo pregunto también porque ha salido a lo largo de estos conversatorios en torno al patrimonio justo eso, ¿no? Que cualquier persona, cualquier familia puede tener este tipo de joyas, de bienes patrimoniales y que además de su valor, digamos, económico, material, pues también forman parte del patrimonio familiar y del patrimonio también, pues, de una comunidad, ¿no? Entonces, sí hemos hecho ese énfasis en que hay que valorar y hay que revisar lo que tenemos para así saber y en algún momento ver cuáles son pues las formas, los métodos o con quién se deben de acercar
las personas comunes y corrientes que de repente encuentren, por ejemplo, una fototarjeta, para que se conserve y para que justamente pues no se pierda en cualquier mercadillo por allí, ¿no? Claro. Y pues nada, creo que estamos terminando. Queremos mandar saludos también a Jesús Yusco, que nos está viendo también desde La Paz, también a Denise Aguilar, a Martín Pavón, grandes amigos ahí de La Paz, a Cristina Machicado de la Fundación Fabio Machicado, que también la tuvimos con nosotros. Saludos, Cris, gracias por vernos. Y bueno, pues a todos los amigos que se han conectado desde los diferentes rincones de nuestra querida América. Gracias, Miriam Vargas Solís, por estar en este tercer día de la segunda semana de las jornadas en torno al patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual del Museo Archivo de la Fotografía. Esperemos que no sea la última vez que está, sino más bien una de muchas que vengan. Y pues ya cuando esta pandemia pase, pues ojalá que podamos hacer también algo, alguna exposición, ¿no? Entre estos acervos y el MAF. Qué bueno, sí, es muy buena idea. Yo quiero agradecerte la oportunidad de haber tenido aquí un espacio para difundir este trabajo y que es apasionante. Y también quiero agradecer a Fabricio, el custodio del archivo José Murillo Bacarreza, ¿no? Fabricio Cazorla. Y bueno, al Espacio Patiño igualmente. Y a ustedes por todo el trabajo que hemos venido haciendo en este tiempo de preparación. Agradezco mucho a ti, Daniel, y a tu equipo que nos dio un apoyo importante. Y a todos los internautas y sus agradecimientos y preguntas que, bueno, me gustaron mucho. No se olviden de darle like a la página del Facebook del MAF. Estamos como Museo Archivo de la Fotografía o MAF Museo. También en Instagram. También a las páginas de los espacios que ha dicho la maestra Miriam. Y por supuesto, pues sigan al pendiente de los conversatorios y de todos los eventos que tenemos. Muchas gracias también a las compañeras de controles, a Yasmín, a Tiaré, a Mónica y a las compañeras de vinculación, a Karina Tapia, a Anel y bueno, a todos los que hacen posible estas charlas. Pues sin más, gracias Miriam y gracias a todos los internautas, que pasen bonita noche. Igualmente, gracias.